Cordial saludo, les habla el pastor Eduardo Gómez y hoy día del Señor les invito a que oremos. Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por esta semana maravillosa. Tú nos has bendecido, nunca nos has dejado, jamás nos has desamparado. Te pedimos que esta transmisión sea de bendición para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy queremos dar nuestra más cordial bienvenida desde la Iglesia Cristiana Palabra de Vida, juntamente con mi amada esposa, la pastora Sandra Belice, y toda la feligresía de esta hermosa congregación. Bendecimos sus vidas y saludamos a nuestros hermanos de lejanas tierras, de Indonesia, Israel, España, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y la amada República del Paraguay. Muchos, pero muchos saludos, al igual que a todos aquellos que en diferentes ciudades del territorio colombiano nos siguen. Bendecimos sus vidas y pedimos al Señor que al término de esta enseñanza cada uno también pueda enviar a sus contactos y de esta forma multiplicar todo lo que hoy el Señor nos permite. Queremos también dar muchas gracias por las siembras generosas y dadivosas para apoyar este ministerio, la extensión de la obra, las transmisiones y muchas cosas que estamos haciendo y que el Señor nos ha permitido también restaurar el lugar donde nos congregamos, ayudar a algunas personas también en necesidad. Por eso le invitamos a que haga su siembra en la cuenta de Banco de Colombia 168 540 340 13. Vamos a orar para que Dios bendiga cada una de estas siembras. Señor, te damos gracias. Tu palabra dice que el que siembra generosamente cosechará abundantemente y que tú también bendices al dador alegre. Oramos que toda necesidad sea suplida. Aquel que no tiene empleo, abre puertas. Aquel que está en necesidad, supla, porque tú has dicho, nunca te dejaré, jamás te desampararé. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy con gozo, con alegría, vamos a alabar al Señor. Y después de estas alabanzas, tendremos al pastor Jaime de Brasil, quien ya en ocasiones anteriores nos ha compartido la palabra de Dios. Y cuando él termine, también tendremos un tiempo de alabanza. Y desde ya les estamos invitando a que se unan con nosotros en los tiempos de oración que estamos todos los martes, jueves, sábados e incluso el día domingo, orando y teniendo la reflexión bíblica del libro de Éxodo. Si usted quiere hacerlo, por favor comuníquese conmigo al 57 310 568 4396. A ese número de WhatsApp, con gusto lo incluiremos y será de gran bendición. Con alegría, juntos alabemos al Señor y recuerden que siempre serán bienvenidos aquí en este canal de Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Incluso nos puede escribir y contarnos desde dónde nos está siguiendo en esta transmisión. Bendiciones y que tenga un tiempo y una semana de cielos abiertos en nuestro deseo de oración juntamente con mi esposa. Dios les bendiga. Amén y amén. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace
vida, Juan Carlos Álvaro. ¿Alguien tiene gozo? One, two, three, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. La gracia y la paz de Cristo a todos ustedes. Aquí quien nos habla es el pastor Jaime Lane desde California. Me da mucho gusto estar aquí hablando la palabra de Dios, compartiendo. Y quiero aprovechar y agradecer también a los pastores Eduardo y Sandra Gómez por esta rica oportunidad que nos concede de compartir su palabra de Dios. Quiero hablar sobre ese tema muy importante que es el poder de la resurrección de Cristo. Estamos en esa semana de Pascua, de celebración de Pascua, pero muchas veces hay muchas personas que celebran esas fiestas de manera ritualística o tradicional, sin mucho entendimiento. Y cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y la hacemos de manera tradicional, como una rutina, eso no hace mucho efecto en nuestra vida. Por eso quiero, más que una prédica, un estudio, y compartir esa palabra para que tú puedas entender perfectamente un poquito de la Pascua. Y más quiero enfocarme en la resurrección, el poder de la resurrección. Empecemos con Mateo capítulo 28, el verso 5 al 7. Dice así: y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Entonces es un mensaje poderoso, anunciar a todos que Jesucristo no solo murió, pero Él también resucitó. Y en esta conmemoración de la Pascua es una palabra que en hebreo significa pesar, y en inglés se dice Passover, y se celebra a la manera los judíos la celebran, recordando el tiempo cuando estaban todavía en Egipto en esclavitud, y Dios envía entonces la 10ª plaga, que era la muerte del hijo primogénito de cada persona, de cada familia, y solamente los que tuvieran la sangre de un cordero sacrificado aplicado en los postes y dinteles de sus casas, el ángel de la muerte pasaría y no podría entrar en esas casas donde el ángel viera la sangre del cordero aplicado. Y así todos los hebreos, los descendientes de Abraham, que estaban bajo la promesa de Dios, del pacto con Dios, obedecieron, aplicaron la sangre del cordero, inmolaron el cordero, aplicaron la sangre en los postes dinteles. Y cuando llegó el momento que vino la plaga, que vino el ángel de la muerte, no pudo entrar en sus casas. La sangre del cordero lo impedía de hacer daño. Y eso todo tiene una aplicación para el día de hoy. Pero los judíos conmemoran esa Pascua todavía sin la revelación de Cristo. Todavía están conmemorando ese momento de la liberación, de la salida de Egipto, porque a través de ese evento de la 10ª plaga, el faraón se quebró y ordenó la liberación de los hebreos para que se fueran libres
a buscar su Dios en otra tierra, en la tierra prometida. Pero necesitamos entender lo que significa aplicar esa sangre del Cordero. Los judíos celebran esta Pascua sin esa revelación de que ese Cordero que era sacrificado era un tipo de Cristo. Era un tipo del Señor Jesús. Jesucristo es el Cordero Pascual. Él es aquel que vino para morir. Como dice Juan Bautista cuando lo vio, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los animales, de los corderitos, no tenía poder de remover el pecado, nomás los cubría el pecado por un año. Por eso a cada año tenían que otra vez sacrificar corderos y recibir un perdón temporal que duraba como un año. Porque sangre de animal no puede servir para salvar el ser humano. Jesús, que es Dios hecho carne, vino como un cordero. Él regresará otra vez como un león, pero él vino primero como un cordero, porque tomó los pecados. Cuando los judíos, antes de sacrificar los corderitos, según las leyes de Moisés, colocaban sus manos en la cabeza del corderito y confesaban sus pecados delante de Dios. Y esos pecados eran transferidos a ese animalito inocente. Y entonces se sacrificaba ese animal, se derramaba la sangre de ese corderito. Y en vez de derramar la sangre de uno que pecó, derramaba la sangre del que lo sustituía. Entonces el cordero es un sustituto de nosotros. Jesús nos sustituyó en la cruz del Calvario. El juicio de Dios que iba a caer sobre nosotros por ser pecadores, cayó sobre la cabeza de Jesús. Él derramó su sangre en lugar de nuestra sangre. Y esta sangre preciosa de Jesús, aplicada en los postes y dinteles de nuestros corazones, nos libra de la muerte eterna. La muerte eterna no puede tocarnos, ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús, el Cordero de Dios, con su sangre derramada, venció la muerte en la cruz del Calvario. Y aquí en Mateo 26, 18 y 19, dice así: y Jesús dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, dice Jesús. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esa fue la última Pascua que Jesús vivió con sus discípulos. Y él dice, mi tiempo es llegado. Porque el tiempo del Cordero de Dios, que es Jesucristo, fuera sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús vino a cumplir esta tipología de la Pascua judía. Por eso hoy los cristianos celebramos la Pascua, pero con el entendimiento de que Jesucristo es aquel Cordero y que la sangre de Jesús aplicada en los postes dinteles de nuestro corazón nos libra de la muerte eterna y nos provee salvación, perdón de Dios, liberación de las maldiciones, del pecado y de todo que nos esclavizaba, y nos da ese derecho de entrar en la presencia de Dios. Como dice Pablo una vez, tenemos osadía de entrar en la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Ya no hay velo que separa, ya no hay impedimento, ya no hay barreras. Cualquier persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha aplicado la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, en su corazón, tiene libre acceso a la presencia de Dios para orar, para clamar, para pedir, para agradecer, para adorar y para recibir impartición del poder de Dios directamente del Señor. Entonces Jesús instituyó la cena. Aquí en 1 Corintios 11, 26 dice así, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
La manera que el cristiano celebra la Pascua entonces es un poquito diferente, porque en la verdad todas las veces que participamos de la cena del Señor, eso ya es la Pascua para nosotros. Es recordar que Jesús murió y resucitó por nosotros. Ya no estamos obligados a seguir el calendario, las fiestas judías. Es muy importante estudiar las fiestas judías, ir a Jerusalén, ver cómo lo hacen, estudiar en la palabra, estudiar cómo esas fiestas eran sombras, tipos, símbolos de lo que es Jesús, de lo que Jesús hizo, la obra de Cristo. Pero ya no estamos obligados, ya estamos ya no más bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Cristo. Y nos es suficiente celebrar la cena del Señor siempre que nos reunimos, dice el apóstol Pablo. Toda vez que vos reuní, haced eso en memoria de mí, hasta que Él venga otra vez. Entonces, siempre cuando se reúne el pueblo de Dios, puede ministrar la cena del Señor, y eso es lo que representaba la Pascua, el símbolo de la sangre que fue derramada del Cordero para salvar a nosotros de la muerte eterna. Ahora, actualmente se enfatiza mucho la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, y es importantísimo entender, tener revelación de la cruz, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que allí Él llevó nuestras maldiciones, pecados, enfermedades, nuestra ruina. Allí llevó todo eso. Todo eso es importantísimo, esa identificación que con Cristo morí para el mundo, para el pecado. Pero la parte que no puede faltar es entender la resurrección. Entonces, por eso que hay una énfasis muy grande en muchas religiones tradicionales en la muerte de Cristo. Yo me acuerdo una vez que entré en una iglesia de esas tradicionales allá en São Paulo, en Brasil, há mucho tiempo atrás. Entré porque era una iglesia histórica, ¿no? Entré con mi cámara para sacar fotos y había un velorio. Había un velorio y gente llorando, vestido de negro. Y yo de curioso me acerqué para ver quién estaba dentro del cajón. Y resulta que estaba una estatua de Jesucristo muerto dentro del cajón. Y yo quedé tan chocado con eso. Y dice a ellos que estaban, ustedes no saben que Jesús ya no está muerto, ya no está en la cruz, ya no está en ese cajón. Él está vivo, Él resucitó. Y la gente se asustó porque no se daban cuenta que Jesús ya había resucitado el tercer día y está vivo. Y eso hace mucha diferencia. Y eso es lo que vamos precisamente a estudiar hoy. En 1 Corintios 15, del verso 14 al 19, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Wow. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros no creemos o no entendemos que Cristo resucitó, es vana nuestra fe. Vamos a morir en nuestros pecados. No se concretó la salvación, porque la salvación se concreta cuando Jesús resucita. Eso es tan importante. La cruz es la demostración del amor de Dios, pero la resurrección es la demostración de su poder.
Y quiero aprovechar y dar leer una promesa, un texto para toda la gente que en este tiempo de pandemia perdió sus entes queridos, sus amados. Mira esa promesa que Dios nos dio a causa de la resurrección, del poder de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Las personas que no creen la resurrección, cuando mueren sus entes queridos, que pues ya no hay oportunidad de regresar a verlos nunca más. Pero nosotros que somos de Cristo, tenemos esa esperanza, que si la gente que también estaba en Cristo, nuestros amigos, parientes, fallecen un día en el día de la resurrección, cuando el Señor Jesús venga en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a recibir un cuerpo glorificado, y los que ya murieron van a resucitar de la tumba, y vamos todos a estar reunidos con Cristo para siempre. ¿No es glorioso eso? Que vamos a encontrar otra vez con esa gente que ya partió, que partió con Cristo. Qué promesa poderosa. Y aquí el apóstol dice, consolaos unos a los otros con esas palabras. Pero, ¿qué es entonces el poder de la resurrección? Por su resurrección tenemos acceso y capacidad de portar el poder de Dios en nosotros. Eso es la cosa. Que no solo se cumplió todo lo que Él prometió, pero que Él venció la muerte. Por eso podemos tener vida eterna. Por eso Él puede nos dar vida eterna, porque Él venció la muerte cuando resucitó al tercer día. Y su cuerpo, que era de carne, porque Jesús vino en carne, fue transformado en su resurrección y recibió un cuerpo glorificado, que es el mismo cuerpo glorificado que vamos a tener cuando resucitemos también en la venida de Cristo. Eso será glorioso. Es un poder que está disponible, el poder de la resurrección que está en el Espíritu Santo enviado por Jesús, está disponible para nosotros desde hoy. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la resurrección de Jesús? Que cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, resucitaremos también en una nueva vida con Cristo, llenos del Espíritu Santo. Jesús resucitó y Él sopló su espíritu de vida, su Espíritu Santo sobre nosotros. 50 días después de la fiesta de Pentecostés, los discípulos estaban orando juntos y vino sobre ellos como un viento recio el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y el apóstol Pedro, que era un poco miedoso, tímido, se levantó lleno del Espíritu Santo y predicó a toda la gente. Más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Mira, sin micrófono, sin nada, por puro poder de Dios. Porque antes los discípulos no tenían ese poder disponible porque Jesús todavía no había muerto y resucitado. Pero ahora, con la resurrección de Jesús, ellos fueron empoderados del Espíritu Santo para hacer las mismas obras que Jesús hizo, y hasta más. La promesa de Jesús fue esta. Entonces, este poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, porque el Espíritu Santo fue lo que resucitó el cuerpo de carne de Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Él habita dentro de cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo entra y nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Entonces ese poder está dentro de ti. Y el enemigo muchas veces quiere que nosotros dejemos eso a un lado, que no
que no usemos el poder de Dios, que no dejemos que el poder fluya a través de nosotros, para que vivamos un cristianismo aguado, apático y sin poder. Pero quiero decir a todos ustedes que el poder de Dios está disponible ahora mismo para su vida. Solo tienes que abrir su corazón, creer en esa promesa y empezar a caminar en fe, haciendo lo que Dios mandó hacer, orando por los enfermos, predicando la palabra con amor, con pasión, con fe. Y usted, ¿qué fue la promesa? Que esos señales seguirán. Está en Marcos 16. Los señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Eso es poder de Dios. Ese es poder de la resurrección, que muchos cristianos y muchas iglesias han perdido ese poder quizás porque se enfocaron solamente en la parte que Jesús murió, fue crucificado, murió por nosotros para nos salvar, amén, pero se olvidan de que Jesús resucitó y que el poder de la resurrección fue impartido a nosotros por recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Quiero entonces mostrar a ustedes por lo menos 10 razones de la importancia de la resurrección de Jesús y cómo eso impacta nuestra vida, cómo eso hace toda la diferencia en el estilo de vida del cristiano. Primero, la resurrección de Cristo significa que somos justificados delante de Dios. Eso está en Romanos 4:25, que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. O sea, cuando Jesús resucitó, ahí sí se pudo decir, están ustedes justificados delante de Dios, declarados perdonados. Pueden ahora entrar en la presencia de Dios sin miedo, sin culpa, porque todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz y al resucitar, al vencer la muerte, se completó esa bendición y ahora sí se puede decir, estamos justificados. Entonces, por no entender el poder de la resurrección, mucha gente se siente todavía culpado de sus pecados. El enemigo todavía los acusa de pecados antiguos porque no cree uno que fue perdonado. Y ese sentimiento de derrota, de acusación, te impide de entrar en la presencia de Dios, de recibir bendiciones del Señor, de recibir la vida de Cristo. Entonces usted entiende que Jesús murió por ti, pero Él resucitó para empoderarte, para justificarte. Entonces, cuando usted va a Cristo, usted puede ser libre de todo su pasado, de todas las maldiciones, ser perdonado de cualquier pecado. Por la sangre de Cristo somos perdonados. Y cuando Él resucita, Él declara, ustedes ahora están justificados. Wow, eso es tremendo. Segundo, la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Jesús resucitó, Él venció la muerte. Significa que en Cristo también vencemos la muerte. Estamos diciendo no la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Esa es la que cuenta principalmente para Dios. Tercero, la resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos con Cristo, con Él. 2 Corintios 4:14 dice así, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Wow. Será la más perfecta unidad cuando resucitemos y estemos todos juntos con Cristo por toda la eternidad. Pero desde ahora, el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti siempre va a estar esforzando y trabajando en nosotros para estarmos unidos como iglesia, como hermanos, como familia en Cristo. Eso ya es el trabajo del Espíritu Santo
que va a ser culminado y perfeccionado totalmente en la resurrección, en la venida de Cristo. Pero desde ahora, el Espíritu Santo trabaja para que haya paz, para que haya reconciliación, para que haya perdón, para que se perdonen, para que se reúnan, para que estén unidos todos como familia en Cristo. En Salmo 133, ¿verdad? Dice que Dios se alegra cuando el pueblo está unido. Es como la unción que baja sobre la cabeza de Aarón y sobre sus vestes. Esta unción del Espíritu Santo que viene cuando la iglesia está unida, cuando una familia está unida, cuando un matrimonio está unido. Fluye una unción poderosa de Dios, una unción que rompe el yugo, que rompe maldiciones, que trae el gozo del Señor, que trae la paz, que trae esperanza, que trae fe, que abre el cielo. Esa unción poderosa, porque la unción representa empoderamiento, representa también santificación, purificación. Todo eso representa la unción de Dios. 4. La resurrección de Jesucristo confirma la verdad de las Escrituras. Porque ahí en Salmo 16, versos 10 y 11 ya hablaba de la resurrección de Cristo, cuando dice así: porque no dejarás mi alma en el infierno o en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. Eso estaba profetizando del Mesías, de Jesús, cuando iba a morir, pero no iba a permanecer en la sepultura, pero sino iba a resucitar para la senda de la vida. Entonces cumplió en Jesucristo. Eso testifica que las promesas de los profetas del antiguo pacto realmente eran palabra de Dios y se cumplieron en Cristo. 5. La resurrección prueba la credibilidad de Jesucristo. Caso contrario, él sería como cualquier otro líder religioso o profeta, que existió tantos profetas que sus palabras tienen igual poder o más que la palabra de Dios, pero ellos murieron y sus tumbas están ahí. La tumba de Mahomet, la tumba de Buda y de tantos otros profetas y falsos profetas. Ahí está su tumba, ahí están sus calaveras enterradas, ahí su cuerpo deshecho, pero en la tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó. Cuando María llegó a la tumba de Jesús y el ángel dice: ¿a quién buscas? Ya no está aquí, ha resucitado. Nuestro Jesús resucitó, y ese poder de resurrección está disponible a todos nosotros. Entonces aquí en 1 Corintios 15, el verso 3 y 4 dice así: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y también Romanos 1, verso 4, que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús mismo avisó a sus discípulos que él iba a morir y resucitar el tercer día. Cuando lo dijo no entendieron, pero cuando sucedió, cuando resucitó, les cayó la ficha, entendieron. Su fe fue completamente consolidada. Entonces mira bien, antes de la resurrección de Jesús, los discípulos andaban con Jesús, podían hacer muchas cosas, pero todavía no había un entendimiento total. Todavía no había un empoderamiento total. Pero cuando ellos tuvieron la revelación de la resurrección, no solo se completó el entendimiento de su fe, como también ahora estaban listos para recibir el empoderamiento del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Eso es lo que pasa hoy. Cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó, que Él nos justificó, que Él venció la muerte por nosotros, que podemos tener vida eterna con Él, que podemos ser perdonados, que podemos ser declarados santos por la justicia de Cristo.
O sea, por el mérito de Él podemos ser salvos y tener vida eterna. Cuando entendemos que Él no murió y quedó muerto. No, Él resucitó para probar que es Dios, para probar que todo lo que Él dijo es verdad, para probar que las escrituras decían de eso y se cumplió y es verdad. Entonces podemos colocar toda nuestra fe en Cristo, en la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar listos para ser empoderados. Porque una persona que está vacilando en la fe no puede ser empoderado, no puede experimentar el poder de la resurrección. Y por eso vive un cristianismo apático, sin poder. Hay poder disponible para ti hoy, ahora. Luego vamos a orar. Y ese poder de Dios va a ser activado, va a ser desatado sobre su vida. Sexto, la resurrección demostró la derrota de Satanás. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús, cuando murió, bajó hasta el infierno y tomó las llaves de la muerte y del infierno, tomó las llaves de la casa de Satanás y llevó con él. ¿Por qué? Porque ahora Él venció la muerte y Él tiene el poder. Jesús tiene el poder. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Por eso podemos ser renovados, podemos ser sanados y sabemos que cuando morramos vamos a estar eternamente con Él. Vamos a resucitar un día, recibir un cuerpo glorificado. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Jesús nos quitó del reino de las tinieblas, donde estábamos nosotros hundidos en pecados, en vicios, encadenados por maldiciones, endemoniados. Y Jesús nos sacó de ahí. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él nos saca, nos transporta del reino de las tinieblas para el reino de su luz, para su reino, donde hay paz, hay gozo, hay vida eterna, hay provisión, hay sanación, hay prosperidad, hay poder y hay vida eterna. 7. La resurrección de Cristo significa que Dios derramará su espíritu sobre nosotros, sobre los que creemos, nos empoderará para que no vivamos un cristianismo débil. Hechos 2:32 y 33. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Entonces, porque Jesús resucitó, Él pudo derramar su Espíritu sobre su iglesia y ese Espíritu Santo que nos empodera. El poder de la resurrección actuando desde ahora en nuestras vidas. Lucas 10:19, me encanta esa promesa. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ningún daño os hará. Podemos destruir las fuerzas de Satanás, de las tinieblas, y Dios nos protege. Eso es poder de la resurrección. 8. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. 1 Pedro 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en el cielo para nosotros. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a recibir esa vida eterna completa. Ya la tenemos ahora, pero será manifestada en la resurrección. Cuando estuvimos ahí, vamos a vivir para siempre con Cristo. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, a causa de que Jesús resucitó de los muertos. 9. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos para ser como parecidos con Él. 1 Corintios 15, 20 y el verso 44 también dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Se siembra cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural
y hay cuerpo espiritual. Ahorita somos cuerpo natural, pero un día vamos a ser revestidos de inmortalidad en la resurrección, en el día del arrebatamiento, en el día de la venida de Cristo. Vamos a ser revestidos de esta gloria. Qué esperanza tremenda. Por eso no podemos estar mirando los problemas desesperados, mirando las cosas de abajo. Entre más se acerca la venida de Cristo, ¿qué dice Jesús? Voltea su cabeza para arriba. Significa piense en las cosas de Dios, piense en las promesas de Dios, piensa que nuestra redención está cerca. Piensa que también el más grande avivamiento está por empezar, porque el poder de la resurrección que está en nosotros por el Espíritu Santo está a punto de ya empezar. Y Dios quiere usar a usted, quiere usar a mí. Y el último, la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hebreos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Jesús resucitó. Hoy Él es Salvador, pero después Él será juez. Hoy es día de salvación, cuando hoy Él es abogado nuestro. Hoy Él es nuestro Salvador, murió y resucitó para nos dar esperanza, para nos dar vida eterna, para nos dar salvación. En Juan, termino con ese verso, Juan 11, verso 25-26. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Si usted cree de todo su corazón que tú eres un pecador que necesita ser salvo, yo te presento ahora a su Salvador, es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz llevando nuestros pecados, nos sustituyendo en la cruz. El juicio de Dios que iba a caer sobre nosotros cayó sobre Él en la cruz. Cuando yo entiendo eso y acepto en mi corazón, cuando yo creo que Él resucitó para justificarme delante de Dios, para empoderarme para la vida eterna, para darme poder sobre el enemigo, sobre las enfermedades y la esperanza de vivir para siempre con Él. Si usted cree en esto, ¿qué tienes entonces que hacer? Muy sencillo, en Romanos 10, verso 9 y 10 dice que si confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor, que Él resucitó de los muertos, seremos salvos. O sea, tenemos que invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. La salvación no viene automáticamente a su vida. Necesitas recibirla. Es un regalo de Dios la salvación, pero uno puede rechazar el regalo. ¿Cómo recibes ese regalo? Con ese entendimiento que eres un pecador, que eres una persona perdida por su pecado, que vas a ser condenado. Por más guapo que usted sea, por más buenas obras que usted haya hecho, vas a morir en sus pecados y vas a ser condenado a la muerte eterna. Pero si la sangre de Jesús fuera aplicada en su corazón, la muerte eterna, el ángel de la muerte no puede tocarte. Tendrás vida eterna. Entonces quiero que repita conmigo esta oración. Coloca su mano en su corazón. Diga, Señor Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por haber vivido mi vida a mi modo, sin importarme contigo. Hoy me arrepiento y te invito a entrar en mi corazón, porque yo creo que tú eres mi único Señor y Salvador, que tu sangre me limpió de todos mis pecados. En ese momento yo renuncio
a las tinieblas, renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio al mundo y te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Salva mi alma por tu sangre derramada. Te entrego mis enfermedades, te entrego mis problemas, te entrego mis maldiciones y recibo tu perdón, recibo tu paz, recibo tu salvación y recibo el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Si usted hizo esta oración de verdad, a partir de ahora, tú fuiste justificado, tú fuiste perdonado. Tú eres ahora un hijo de Dios, familia de Dios. Te felicito, te abrazo. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora quiero terminar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, ahí están sus hijos, escuchando esa palabra. Señor, y ahora el entendimiento que no solo moriste para llevar nuestros pecados y traer salvación, pero también resucitaste para justificarnos y traer vida eterna, para traernos empoderamiento. En el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre todos aquellos que están nos escuchando ahora. Que en el nombre de Jesús vengan lenguas de fuego posar sobre sus cabezas, como fue en el día de Pentecostés, que posaron lenguas de fuego, rama zorro, cata, rama shai, empezaron a hablar en lenguas. Tú puedes ser lleno, bautizado con el Espíritu Santo en ese momento. Empieza ahora a hablar esas lenguas que el Espíritu Santo está poniendo en su mente. Oh, shekarama soromocanta ramayas. Señor Jesús, batiza ahora con tu Espíritu Santo. Empodera, Señor Dios, que se active los dones del Espíritu Santo que está en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Señor, activa los dones, los 9 dones del Espíritu Santo. Señor Dios, empodera a tus hijos para predicar tu palabra, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para que el poder de la resurrección empiece a obrar desde ahora. Señor, levanta a aquellos que están caídos, aquellos que están derrumbados en la fe. Señor, en el nombre de Jesús, sana, Señor, ese corazón herido. Señor, en el nombre de Jesús, toca ahora ese cuerpo enfermo. Toda enfermedad, todo COVID se va en el nombre de Jesucristo. Reciba sanidad ahora, recibe el impacto del Espíritu Santo ahora. Sé sano, sé bendecido, sé empoderado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos ustedes. Que tenga una Pascua con ese entendimiento de que Jesús murió, pero Él resucitó y nos empoderó. Amén. Que Dios bendiga a todos. Se alejen, los sustos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate. Señor, tus
proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, 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 Ronnie Batzion, Ronnie Batzion, Arium, Israel, Simchi Garsi, Bechole, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Hadesion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callarán de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ronnie, Ronnie, Batzion, Arium, Israel, Simchi Garsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.